El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Abraham pensó que como le era permitido en tiempos de él, que si la esposa no le daba hijos, pues la esposa podía buscar una criada y dársela como una esposa para que tuviera el hijo y así se prolongara el apellido, se prolongaran los bienes sobre ese hijo. Otros iban y tomaban un chico y lo adoptaban. Eso era permitido. Pero no era el plan perfecto que Dios tenía para Abraham. Así que nace Ismael y Dios le dice no es. No es. Dios hace un milagro con dos ancianos, y hace que aún Sara anciana se devolviera en el tiempo de la vida, o sea, empezara a menstruar, a ovular, y tuviera un hijo y naciera Isaac. Cuando nace Isaac, pues Dios le dice, este es mi plan, esta es mi voluntad, no la que tú hiciste. Así te pasa muchas veces. Tú haces tu propia voluntad y metes a Dios y lo encasillas y lo encajonas, y en esa ecuación no cabe Dios. Tú hiciste tu voluntad, quisiste taparla con oración y ayuno, y te pasa lo mismo que David. David, en tiempo de guerra, él estaba de ocioso y mandó a sus tropas a pelear, y se quedó en su terraza y vio a una linda mujer y la tomó. La mujer era casada, debía ser muy hermosa, y tuvo relaciones con ella, y al cabo de un tiempo hubo un hijo. Quedó así, todo se tapó, como cuando el gato le va a la arena, hace su necesidad y lo tapa. No pasó nada, nadie vio nada. Dio muerte al esposo de aquella mujer, y pasó el tiempo. Dios inquieta al profeta Natán y le dice, vaya y hable con David. Y fue y habló, y le dijo, David, imagínate, recuerde que esa es una parábola, dando un ejemplo, Dios, y la parábola era decirle, mira, había un hombre muy rico, que tenía invitados y cogió una oveja, una cabrita, de un hombre muy pobre, era lo único que tenía, lo más valioso, y la mató. Y la hizo el banquete, y no tomó de la suya, sino precisamente fue y mató la de aquel hombre. Y vemos que David se enciende y dice, tal hombre merece morir. David sabe que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, y él está confirmando y reafirmando que el pecado lleva a la muerte. Y el profeta le dice, eres tú, David. Tú tomaste la mujer de Urías Eteo. Y David debía morir por su pecado, porque él mismo lo confesó. Tal hombre debe morir. Sin embargo, la Biblia dice que David se humilló, David se doblegó, pidió a Dios perdón. Pero sin embargo, Dios le perdona la vida a David, pero cobra la vida del niño. David lo entendió. El pecado produce muerte. Y así fue que el niño murió. Él ayunó, él oró. Pero cuando hacemos lo que no es la voluntad de Dios, vienen grandes consecuencias. Y no te estoy atando con mis palabras porque alguien dirá, ay no, no, Señor, reprenda al diablo. No, te estoy diciendo que viene una cosa que sembraste mal e hiciste mal. Así que Dios le dice al hombre, no comas. Porque si comes, el castigo es la muerte. Estamos hablando del pacto edémico, como un ejemplo
que toda dispensación inicia con un pacto y desafortunadamente esa dispensación termina con la violación a ese pacto. Entonces viene la muerte. Génesis 2, 16, 17, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y murió. Ahí el hombre va y come, no contento, dice la Biblia, vuelvo y te ratifico, cada dispensación termina con la violación al pacto, por lo cual cada dispensación se ha enmarcado por ser un tiempo violento e invalidación del pacto. Violento, ¿por qué? Porque por la fuerza el hombre hace lo contrario a lo que Dios le mandó. Creer, obedecer y andar. Todos los pactos tienen la misma naturaleza. Tienes que creer a Dios, tienes que obedecer a Dios y tienes que andar. Dice la Biblia en Génesis 3, 6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que termina la inocencia. Termina la inocencia y empieza una dispensación, la cual es llamada la conciencia o el pacto adámico. Oseas 2, 6 y 7 dice la Biblia: porque misericordia quiero y no sacrificio. Mire que Dios dice: mi pacto se basa en misericordia porque yo lo hago contigo. Los pactos que determinan la salvación o que tienen que ver con el hombre y su salvación, Dios es el que hace el pacto con el hombre y determina su misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Creer y obediencia. Misericordia quiero, hay que creer, y no sacrificio, obediencia. Y conocimiento de Dios más que holocaustos, andar. Mas ellos, está hablando de Israel, cuando Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahí está en pantalla, ¿sí o no? Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Así que para aquellos curiosos que dicen: no, pero ¿cómo así? ¿Qué pacto? Sí, Dios hizo pacto con Adán, pero él lo traspasó, lo invalidó. Con la muerte de Cristo en la cruz, una vez que gritó nuestro eterno Salvador: consumado es, se da inicio a lo revelado por el profeta Jeremías, que Dios haría un nuevo y mejor pacto con su pueblo. Este pacto incluiría el poder espiritual para que el hombre que cree en el nombre de Jesús, por eso la Biblia dice que es necesario creer, mas a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, obedecer y andar en sus mandamientos. O sea que Dios habló por el profeta Jeremías y muchos más diciendo: Dios hará un nuevo pacto. Pero este pacto tiene un poder espiritual
Por eso, hacer cosas o obras o la religión, tratando de tú ganar el favor de Dios, estás mal enfocado. Estás muy mal enfocado. Ay, es que lloré. Resulta que tú vas y haces lo que haces y vienes y rasgas tus vestiduras. Señor, por mi culpa, por mi grandísima culpa, Señor, pequé contra ti. Y sí, Dios dice, tú pecaste contra mí. Pero Señor, yo te prometo que no lo volveré a hacer. Y el Señor dice, lee mi palabra. Renueva tu mente. La manera de no cometer un error es renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Leer la palabra. Si eres una persona altanera, altiva, pues la palabra dice que Dios te mira de reojo, de lejos. Al altivo Dios no lo mira. Si eres una persona que te gusta coger lo que no es tuyo, pues Dios te dice, no robe más, trabaje. Y así, etcétera, etcétera. Tú vas a la palabra y ella te empieza a hablar. Y ella te empieza a redarguir. Pero ese poder espiritual es para que el hombre crea en el nombre de Jesús. Obedezca y ande en sus mandamientos. Un pacto nuevo fue porque el pueblo de Israel había sido infiel una y otra vez al pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Recordemos que salen ellos de una esclavitud. Dios se muestra a ellos con milagros, con prodigios. Ellos, cuando van a salir, conocen al Cordero de Dios, conocen el Cordero Pascual, lo preparan, lo comen, derraman la sangre para que el ángel de la muerte no los exterminara, la muerte, la enfermedad no lo exterminara. Ellos lo comen y al otro día salen en libertad a poseer la tierra que Dios había prometido. Cuando llegan al monte Sinaí, Dios quiere con ellos establecer leyes, establecer mandamientos, establecer pautas. Entonces, este pacto, pues es el pacto más próximo que tenemos y en el cual casi todo el Antiguo Testamento se basa en él. Porque los primeros pactos que Dios hizo, pues están en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y son mencionados por el Nuevo Testamento, pero en sí son muy cortos sus relatos. Mientras que la ley comienza en Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento. Así que tenemos pues mucha información acerca del antiguo pacto. Y ese pacto regía, ¿por qué? Porque esa dispensación era la cual Dios trató con una nación, levantó a un pueblo para que ese pueblo fuera luz ante las demás naciones. Hoy, en la dispensación de la gracia, Dios te ha llamado a ti y a mí a que seamos luz para otros. Pero hay muchos que han confundido la luz de Dios que va adelante y tienen una luz atrás que los entorpece. Porque la luz, si tú la pones atrás, lo que hace agrandar es tu sombra. Y vienen las tinieblas y te vas a tropezar. Eso te pasa cuando tú pues haces cosas que crees que Dios está. Pero resulta que no, estás en tinieblas. Porque es que la luz tiene que ir delante mío para que proyecte la luz hacia adelante y yo pueda ver. Haga usted un día un ejercicio. Yo recuerdo hace muchos años que me invitaron a una finca y nos fuimos de cacería. Y pues yo no tenía linterna. Y el hermano que fuimos a cazar tenía la linterna. Y él iba atrás mío. Y estábamos en Cachipayo. Y el hombre me alumbraba y lo que hacía era tropezarme yo con esas benditas piedras.
porque la luz me encandelillaba atrás y yo con la sombra no veía. Hasta que le dije, no, ¿sabe qué, hermano? Váyase usted adelante con la luz y yo lo sigo. Así le pasa a mucho cristiano. Cree estar en luz y buscan señales. Señor, el vellón. Señor, si el vellón se moja, tú quieres que yo predique. Y resulta que no. Si ves, Señor, tú no quieres. ¿Cómo así que no quieres? Si eso es parte de tu mayordomía. Eso es parte de tu naturaleza. ¿Cómo le vas a pedir a Dios? No, tienes que ir a trabajar, ir a hacer las cosas. Entonces Israel violó ese pacto. Él pretendía que ese pueblo fuera luz. Así que Dios, en la gracia, hace un nuevo pacto. Hace el último pacto entre Dios y el Hijo del Hombre. Escúchame bien mi terminología. Dios, en el tiempo de la gracia, hace un pacto nuevo, mejor, entre Él y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro sustituto, nuestro Cordero. No fue un pacto entre Dios y Dios. No, porque qué gracia tendría. Fue un pacto hecho en aquel que fue concebido en el vientre de la Virgen María. Fue un pacto en aquel que murió en la cruz. Y ya vas a ver que el pacto hecho con Adán se empezó una y otra vez a manifestar de la misma manera. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el primer pacto no se necesitaba sellar con sangre, porque el hombre era inocente, porque el hombre era uno con Dios, estaba en comunión con Dios, era semejante, imagen y semejanza a Dios, pero el hombre desobedece, y de ahí se dañó todo el caminado. El nuevo pacto de Dios tiene una particularidad propia. Escúchame bien, el nuevo pacto. Así que no andes buscando qué pacto te favorece. Señor, así como tú hiciste pacto con Abraham, con David, haz pacto conmigo. Mejor dicho, Señor, me le adelanto, yo pacto contigo. Y tú pones las condiciones. Y Dios te mira y te dice, ¿se embobó? Es que no puedes tú pactar. El que pacta es Dios. Dios muestra su misericordia. Dios muestra su amor para con el hombre, que le extiende su misericordia en un pacto. Así que el nuevo pacto tiene una particularidad propia en sí mismo, que lo blinda, que lo hace un sello. Haga de cuenta una esfera metálica. Una esfera metálica, por más que usted le busque el punto culminante, no lo encuentra. Yo me he propuesto que día mirar y yo, pero ¿dónde está bendita esfera? Terminó. No la encontré. Así es el pacto. Ese pacto no será estropeado, no será violado, no será incumplido por el hombre como los antiguos pactos. ¿Por qué? Porque este pacto no contiene imperfecciones, ni demandas, ni exigencias en cuanto a quien se comprometió con él. ¿Por qué? Porque ese pacto es sellado entre Dios y la persona de Jesús de Nazaret. Él fue el único que lo pudo cumplir. Él es el único en el cual no hay leyes. Cumplió la ley, mas no hizo de ello una ley. No. ¿A qué leyes se refiere? Lo vamos a estudiar. Así que el hombre ya no tiene que observar leyes, no tiene que observar demandas, no tiene que hacer, porque el problema grande que a veces muchos cristianos, cuando oyen una enseñanza,
es que la enseñanza la toman y de ella hacen una tradición. Uno escucha ejemplo pastores que ayunaron y que ellos para doblegar su carne pusieron frijoles debajo de sus rodillas. Y así fue como Dios vino y los llenó. Y uno ve un poco de gente que ni sabe qué está haciendo y lo único que hace es martirizarse. Pero es que ese fue un trato de esa persona con Dios. No, otros, Dios iba en el camino y se apareció, los tumbó en un rayo y entonces fueron hombres. No, Dios tiene un trato contigo. Ese trato se basa en la persona de Jesús. Jesús es el único que puede cumplir el nuevo pacto. Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto. Por eso, su obra en la cruz es la que nos permite entrar en ese nuevo pacto. En otras palabras, si tú entras en Cristo, tú le crees a Cristo, tú estás en Cristo, posicionalmente en Cristo, estás en el pacto nuevo. Con este pacto, Dios cambiaría a las personas obrando en ellas, dándoles un mejor conocimiento de su voluntad y la fuerza interior para llevarlo a cabo. Así que, no es por obras, no, es por andar en una posición en Cristo. Es conocer a Cristo. Y todo el que conoce a Cristo no es igual. No puede ser igual. Quizás tú no lo has conocido porque no lees la Biblia, porque no lees los evangelios, porque no lees las cartas. Es que mi hermano, yo no entiendo Génesis, no entiendo números, no entiendo esa ley. Es que no es para ti. Y no la vas a entender, porque tú tienes que entender la obra de Cristo en el nuevo pacto en que estás, para mirar hacia atrás y decir, verdaderamente me quedo contigo. Verdaderamente, Señor, tú eres mi sanador. Verdaderamente, Señor, tú eres el que me libras de toda deuda. Tú eres el que mejora mi economía. Tú eres, Señor, el todo. Entiéndelo. Pero no lo entendemos y empezamos a buscar quién tiene el poder. Y eso le pasa a uno como hijo de pastor. Todo el mundo lo ve. ¿Y usted? ¿Y si sabe predicar? Y uno, bueno, pues, ¿qué le digo yo? Sí, eso le pasa a todos. La gente se deslumbra. El nuevo pacto, escúchalo bien, y estamos en la introducción. El nuevo pacto, el lugar que solo los sacerdotes tenían, o sea, los sacerdotes tenían acceso al lugar santo, y una vez al año al lugar santísimo. Ese acceso para acercarse a Dios, solo ellos lo podían hacer. Solo lo podía hacer la tribu de Leví. Por eso a Leví no se le dio territorio, porque fueron consagrados a Dios. Todos los demás pueblos debían alimentar a esa tribu, porque era separada para Dios, no trabajaba. Ese lugar, el lugar santo y el lugar santísimo, fue abierto. Escúcheme bien, fue abierto. Sí, tú no necesitas ir al pastor, ore por mí. ¿Y por qué? Es que no puedo dormir. Bueno, ¿y usted por qué no ora? ¿Por qué no lee la Biblia? No es que el Señor lo escucha. No, ya eso se acabó. Ya eso es un error de interpretación, de conocimiento, de revelación, por Dios santo. Hermano, ore por mí. Es que mi hijo no llega a los pies del Señor. Bueno, ¿y cómo se llama su hijo? Plutarco. Bueno, vamos a orar por Plutarco. Pero resulta que usted en la casa es una yayita de esas que... amargada, amargado. ¡Demonio!
pero usted está pidiendo oración por ese demonio. Entonces, hijo del diablo. ¿Y cómo así? Pero usted cuando encuentra al pastor, ay, ore por mi hijo. Pero usted, ¿por qué no da testimonio? ¿Por qué su hijo no ha llegado a los pies por su testimonio? Por sus malas palabras, por su maldición a toda hora. Es que maldito. Y así se la pasa. No, ese acceso fue abierto. Sí, usted puede orar. Ay, hermano, que necesito arrodillarme. Usted puede orar parado. Usted puede orar sentado. Usted puede orar. Lo importante es que se olvide de que dejó la olla express, los frijoles, la lenteja, etc. Y apartarse para Dios. Y cuando vaya a decir una grosería, recuerde que cada palabra es una alabanza. O una alabanza o una maldición. Toda su vida es una completa adoración a Dios. No es que usted, dice Romanos capítulo 12, que es el olor fragante, pero hay muchos que no tienen ese olor y creen tenerlo, pero no. Así que fue abierto ese acceso a Dios, fue abierto para todos los que quieren conocer a Dios, y no es requisito pertenecer a la tribu de Leví o ser descendiente, pero sí un requisito principal, que crea en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, que perdonó su pecado, que lavó su maldad y que por su sangre usted es cubierto todito. Y cuando usted ora al Padre, Él ve la sangre de su Hijo derramado sobre usted. La sangre de su pacto. Sí. Y que usted fue bautizado, no en aguas, no, fue bautizado en Cristo. Bautizado en Cristo, o sea, muere al pecado, ¿sí? Muere a las maldiciones, muere en decir por su culpa y por su grandísima culpa. Yo hasta el día de hoy no me he visto el punto donde empieza mi nalga. Ha sido difícil, ni siquiera en el espejo. Me lo tiene que ver mi esposa. Así pasa con tus errores. Y perdóneme que use este ejemplo tan vulgar, pero a veces tú no te ves tus errores. Los ve tu esposa. Entonces yo te invito a que ya no busques tu propia voluntad, no me mires nada, sino empieces a agradar a Dios y a tu esposa. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué no le gusta? No vayan a salir. No, estoy predicando. Entonces, tienes que estar insertado en Cristo. Tú no te ves tus errores. Ahora, no cojas la Biblia para justificar tus errores. No. Hoy vemos una mano de locos con una serie de cosas que, Dios mío, locos totalmente, haciendo una serie de cosas. Jesucristo versión mujer. ¿De dónde aquí le salió a esta mujer? Pero se basa en la Biblia. No, ten cuidado. El nuevo pacto, las personas no necesitan ser sacerdotes como mediadores, no, entre Dios y el pueblo. No, tú no necesitas, pastor, ore por mí. No, tú puedes orar. Ay, me siento mal. Pues claro, tu pecado te hace ver desnudo y como estás desnudo, pues tienes que cubrirte. ¿Cómo te cubres? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo? La palabra. Con la palabra. Hermanito, deme el secreto. La palabra. ¿Qué otro secreto le voy a dar? Uno es transformado por la palabra. Yo me veo hoy y unos años atrás y me da vergüenza. Pero quien me ha cambiado es la palabra. La palabra. Así que las personas no necesitan sacerdotes como mediadores entre ellos y Dios, porque Dios mismo se ocupa de tus pecados. Dios mismo se ocupa de escucharte. Dios mismo se ocupa de habitar en ti. Entiéndelo. Dios
habita en ti. ¿Por qué? La plenitud del Elohim, del Yahweh, del Teos, del Dios, del Señor, habita en ti. Porque el Padre ha mostrado su amor, entonces en ti habita el amor del Padre, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que Cristo, que es la Biblia, la palabra, debe estar en tu mente. Tú tienes que ser renovado y transformado. Y una vez el amor de Dios está en ti, que es Cristo, viene a tu vida una persona, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra que todo lo que tú leas de la palabra, tú lo entiendas. Si tú no lo entiendes, es porque algo pasa. No tienes abiertos sus ojos espirituales. Por eso Pablo en Efesios 1 ora por la iglesia y dice: Señor, oro para que abras los ojos y para que abras el entendimiento. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y cuando tú estás en un apuro, en una urgencia, algo que no sabes cómo orar, Él intercede por ti al Padre. No te manda donde el pastor. Vaya donde el pastor que... No, Él coge tu oración, la lleva al Padre, porque intercede por ti. Así que habita el Espíritu Santo. Te sella el Espíritu Santo. Entonces muchos cristianos tienen en su vida el Espíritu Santo. Tienen a Cristo, tienen al Padre, pero les falta tener sobre ellos la unción del Espíritu Santo. Por eso son ineficaces. Así que Dios se ocupa de tus pecados, te escucha y se ocupa de habitar en ti. Quita las barreras, quita todo lo que impida la comunión y directo, como dicen, face to face. ¿Sí o no? ¿Lo dije bien? Con Dios. Sí. Hermanito, es que yo me siento pecador. Face to face. Dios quita tu pecado. Es que la Biblia dice, Él se ocupa de quitar tu pecado. Pero tú pretendes que yo lo vaya y lo quite. No, por más que pueda, no, porque eso es face to face, cara a cara con Dios. Él se preocupa de quitar tu pecado, de escucharte, de habitar en ti. Ya no se necesita al profeta o al sacerdote o al juez. Respeto el ministerio del profeta. El profeta, cuando uno siente algo y él le habla, es de Dios. Así de sencillo. Pero que yo no sienta nada y ande buscando a ver YouTube, profeta, que Dios escuche. Armodeo y Larco. Armodeo y Larco. Hermanito, resulta que yo, y tum, ta. Y el hermano, quién sabe, va y le dice por ahí un poco de cosas. No funcionó. Es que se le falta poder. No. Ya Dios va a trabajar contigo. Ya no necesitas que te guíe la señal. Quítate eso de la cabeza. Ay, Señor, si mañana me levanto 6 de la mañana y sale el sol, es que tú, Señor, estás conmigo. Y si a las 9 llueve, es porque es tu perfecta voluntad. Y si a las 12 vuelve a salir el sol, Señor, es porque verdaderamente tú me has reafirmado y confirmado tu palabra. Y usted sale y lo único que le cae es algo caliente, viscoso. Sí, un pájaro pasó y te manchó. No, déjate guiar por Dios. Dios te guía. El Espíritu Santo habita en ti. Él te guía. Cuando tú empiezas algo mal,
No pretendas que con ayuno y oración todo eso se va a arreglar. Dios tiene misericordia, pero las consecuencias, y así pasa con mucha gente, con mucho cristiano. Mal carácter, malas palabras, pero luego uno los ve. No, mi hermano. Así que el nuevo pacto tiene grandes ventajas. Si te parece o no. Si te apasiona que empecemos ese estudio o no. ¿Usted qué me ve? ¿Si le apasiona? ¿Por qué? Porque vamos a ver el nuevo pacto. Vamos a ver qué es un pacto. El objetivo mío no es atacar a nadie que haya hecho pactos. No. Solamente te estoy hablando de salvación. Recuerda que hay varias clases de pactos. Que el hombre hace con el hombre. Que el hombre intenta hacer con Dios. Y todo eso, pues no sé. Ni quiero opinar. Solo quiero hablarte del pacto de Dios con el hombre que determina la salvación del hombre. Es lo único que me ocupa. No voy a decir sí, no, no, porque no es mi campo. Mi campo es hablarte de la salvación. Así que empezaremos a estudiar cuáles son las características de los pactos, del pacto, si me hago entender. La palabra pacto viene del hebreo berij, que significa cortar hasta que la sangre fluya, y significa literalmente cortar el pacto. Esto lo cumplió Cristo, lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos acerca de cortar el cuello del animal, y lo vamos a ver, porque fluía la sangre. Recordemos que el pacto comienza cuando Adán peca, el pacto que determina la salvación por medio de la sangre. Sí, comienza cuando Adán peca. Hablaremos del griego diateque. Hablaremos de el otorgamiento de la propiedad mediante un testamento u otros medios. Hablaremos de la mutua obligación de dos o más partes que se comprometen en el pacto. Hablaremos de que un pacto es entre Dios y el hombre. Es un pacto claramente expresado por leyes, normas. Es inquebrantable, indisoluble. Es Dios llamando al hombre, mostrándole su misericordia, o Dios llamando a un grupo de hombres. El pacto siempre lo inicia Dios, nunca el hombre. Un pacto tiene siempre como regla beneficiar a los hombres. Un pacto está basado sobre compromisos y condiciones. Un pacto está basado sobre promesas, sí, el pacto mosaico, etcétera, etcétera. Luego hablaremos acerca del pacto y las características del pacto. Estaremos hablando, porque el pacto es unión. El pacto, venga a ver qué más, somos ministros de un nuevo pacto. Y así sucesivamente. Hablaremos del pacto, razones para entrar, por protección, por fines comerciales, por amor y amistad, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de algo que se hace la ceremonia hebrea o judía a la hora de hacer un pacto. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Intercambiar vestiduras, intercambiar cintos y armas, cortar el pacto. Hablaremos de cortar las palmas y levantar el brazo derecho y mezclar la sangre en señal de pacto, intercambio de nombres.
hacer una cicatriz o una marca, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el pacto para situarnos en el nuevo pacto. Porque recuerda, Cristo no abolió la ley, la cumplió. Y si Él la cumplió, debía cumplir todas estas pautas del pacto. Espero que sea de bendición este programa. Espero que tu vida sea cambiada y transformada, renovada por la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Comparte este video, compártelo y haz que la palabra de Dios se difunda y que el nombre del Señor sea glorificado. Muchas gracias y Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.